mi nombre es Daira y estoy muy emocionada de acompañarlos el día de hoy en esta sección de Historias con Propósito, que es una experiencia de la Antiferia Vocacional Virtual 2021 organizada por Trasciende. Esta es una experiencia que tiene como objetivo de inspirar a través de historias donde personas nos comparten cómo encontraron su vocación y cómo ponen sus vidas al servicio de los demás. El día de hoy tenemos el agrado de contar como invitado al padre Jorge Reinaudo, quien es sacerdote vicario de la parroquia Jesús Resucitado en Córdoba, Argentina, y viene realizando una gran labor al aprovechar las redes sociales para llevar a cabo su propósito. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daira? ¿Cómo estás? Te saludo a vos y saludo a todos los jóvenes que están compartiendo con nosotros este momento. Es un gusto poder estar cerca por estos medios y compartir un poco las historias con propósito. Genial, muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte como invitado. ¿Y te parece si empezamos las preguntas? Sí, adelante, con Genial. gusto. Desde Trasciende creemos que la vocación es un llamado desde y hacia el corazón y que podemos encontrarla buscando en nuestra historia personal. Y bueno, ¿en qué momento de tu vida descubriste que tu vocación era el sacerdocio? En realidad, en mí se da algo un poco extraño porque yo conozco a un sacerdote que es feliz siendo sacerdote. ¿Sí? Ese es como el comienzo incluso de mi vocación, el primer llamado, se podría decir. A un sacerdote que era feliz compartiendo su vida con otros jóvenes y a mí me impacta muchísimo en mi adolescencia. Yo tenía 15 años más o menos, 15, 16 años. Me impacta muchísimo lo que él hacía. Él predicaba retiros donde éramos muchos jóvenes. Yo el último que tengo registro éramos 425 y fue, pero espectacular, una Pascua joven que la pasamos muy bien. Este sacerdote fallece al poco tiempo que yo lo conozco y me queda como esa sensación de, o esa pregunta adentro, si Dios no me llamaba a ser cura como él, ser sacerdote como él. Y ahí es como que comienza la pregunta, ¿no? Que después lleva como unos 2 años de discernimiento y de búsquedas, pero en principio fue eso. Qué interesante que haya habido como un sacerdote o una persona en específico que pues te haya llamado a eso. Y bueno, en base a ello, durante tu preparación para volverte sacerdote, ¿hubo algún momento en que quisiste dejar el sacerdocio? ¿O cuáles fueron los obstáculos que tuviste que sortear? Sí, siempre cuento que a la mitad del seminario, más o menos, en cuarto año, una cosa así, tengo un registro como que sentía como una sensación de vacío, quizás se pueda como explicar de ese modo. Y siempre cuento que, bueno, Dios tiene caminos muy bonitos, muy distintos, muy raros, que me salvó en ese año, en el 2013, la elección del Papa Francisco. Me hizo mucho bien la elección del Papa porque me renovó la fe. La elección del Papa Francisco como Papa argentino Claro, me renovó la fe, sí, claro, gran motivación la que en el momento específico llegó esa motivación. sí. Qué bueno. Y bueno, pues rebobinando un poco, pues antes vivíamos una normalidad distinta a la que vivimos ahora y todos nos hemos enfrentado al desafío del distanciamiento y pues tuvimos que redescubrir cómo llevamos a cabo nuestro propósito, ¿no? Tanto en tu caso como el de nosotros. De hecho, nosotros también aprovechamos la virtualidad. ¿Cómo fue que descubriste que podías aprovechar las redes sociales para seguir haciendo lo que te mueve? En realidad yo ya estaba trabajando en redes sociales. Ayer de hecho cumplí 5 años Oh, de trabajo en redes, de generar contenido y sembrar en distintas plataformas, no solamente en Instagram. Pero bueno, lo que sí pasó fue que en la pandemia se vino con mucha más fuerza. En la pandemia fue como que todo el mundo, al no poder salir de sus hogares, se fue a las redes. Y este espacio que tuvieron en las redes sociales hizo que mis cuentas explotaran en ese momento. Fueron 2 o 3 semanas que se desbordaron y duplicaron la cantidad de gente. Fue como muy impresionante, ¿no? Creo que tuvo que ver más con eso, pero yo ya era un consciente de que teníamos que tener como iglesia presencia en las redes sociales, porque la gente que estaba yendo a la iglesia usaba redes sociales, pero también porque los jóvenes estaban mucho tiempo en las redes sociales, mucho tiempo, ¿no? Entonces
ya era un desafío que junto con otros evangelizadores estábamos teniendo desde hacía unos 3 años más atrás, por lo menos. Claro, es bien interesante lo que mencionas sobre los jóvenes, porque de hecho han sido como muy, ha sido una gran oportunidad para estar cerca de ellos, ¿no? Y en base a lo que me mencionas de estar más cerca de los jóvenes y que ya de hecho las personas de la iglesia utilizaban las redes sociales, si podrías decirles algo, ¿qué les dirías a los jóvenes que pueden estar como interesados en estar al servicio como tú? A veces pues pueden pensar como que no, el sacerdocio no es una carrera o vas a tener que dejar muchas cosas, vas a tener que sacrificar muchas cosas por tomar un camino u otro. ¿Qué es lo que les dirías a ellos? Eh, Como 2 o 3 cosas, ¿no? Pero me parece que en principio decir que en toda vocación se renuncia, en toda, en el matrimonio también se renuncia. Siempre una vocación es una elección y una renuncia, siempre. Eso por un lado, pero por otro lado, siempre la motivación es que incluso cuando el camino a simple vista suena como difícil, tedioso o largo, arduo, Dios está siempre detrás para fortalecer cualquier camino que elijan. Lo que a mí me preocupa muchas veces, o me da tristeza si se quiere, es ver jóvenes sin sentido. Ver jóvenes que no tienen sueños ni deseos, que son más jóvenes que yo incluso, pero que están llamados a hacer cosas muy grandes y que todavía están como adormecidos. Son como provenientes de una película de zombies, que están ahí por la vida y que están solamente esperando que el tiempo pase, porque quizás le han dicho que son el futuro de su nación, son el futuro de su patria, son el futuro de la iglesia y se convencieron tanto de que son el futuro que en el presente no han hecho absolutamente nada. Entonces, quizá una de las primeras invitaciones, y acá es como el comienzo de toda la era vocacional, es ponerse la camiseta, como dice el Papa, ponerse la camiseta de jóvenes de fe, ponerse la camiseta de jóvenes que van hacia adelante, que tienen ganas de hacer historia, de jóvenes que se la juegan porque es lo que estamos necesitando, ¿no? Y ojalá que no nos pase esto de que muchas veces pasa, que hay gente que llega grande de edad y que descubre que todo lo que podía haber hecho en la vida no lo hizo. Ojalá que no les pase, que sean jóvenes que a su corta edad hagan muchas y grandes cosas. Y si te imaginaras un primer paso para ellos, ¿cuál sería? Para empezar como a ya no seguir en ese camino constante de pensar que, bueno, claro, un pensamiento futurista y que no toman camino desde ahorita. ¿Cuál es el primer paso que te gustaría decirles que podrían tomar? Bueno, lo primero es la pregunta, ¿sí? Es la pregunta a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hay una respuesta de Dios para nuestra vida porque nuestra vida, la vida de todos, tiene un sentido, tiene un propósito, ¿no? Entonces, lo primero es la pregunta a Dios, ¿qué puedo hacer y qué estoy llamado a hacer en esta vida? Eso es como fundamental. Y después el paso siguiente es el compromiso, es el dedicarle horas a lo que amo y desarrollarlo, animarnos desde allí a sembrar a Dios. De hecho, yo estoy en mi estudio de grabación, a mí me gusta mucho la comunicación y lo fusioné. Si la comunicación me gusta, si me gustan los videojuegos, si, bueno, unir eso a mi vida de fe y poder compartirlo desde allí. Yo tengo un mensaje para darle a jóvenes que entienden un lenguaje que tiene que ver con los videojuegos, que tiene que ver con este estilo. Entonces, después de esa primera pregunta es ponernos en movimiento hacia ese gran sueño. Genial, es muy, muy motivador lo que nos has mencionado ahorita y estoy segura que los chicos ya van a tener un primer paso, ¿no? Para encontrar ese largo camino y de cuestionarse y estar en movimiento como mencionas tú. Muchísimas gracias, Jorge, por contarnos un poco más de ti, de tu historia y de cómo te pones al servicio de los demás, ¿no? Al servicio de los jóvenes y de las personas de la iglesia y de todos. Esperamos seguir viéndote en las redes sociales.